Juan Manuel, puedes pasar ya si quieres. Sí. Sí, sí, pasa aquí y así yo te presento y... A ver si ahora. Muy bien, pues vamos a dar ya inicio a las presentaciones que teníamos previstas para esta primera sesión. Empezaremos con la intervención de Juan Manuel Barragán, al que quiero agradecer la confianza y, digamos, el interés por amistad, supongo, y por la relación que tenemos desde hacía bastantes años, ¿no? De poder desplazar, abandonar su lugar de trabajo y su domicilio y dedicarnos estos 2 días para compartir con nosotros su amplia experiencia en el tema de la gestión integrada de zonas costeras. Juan Manuel Barragán es catedrático de Análisis Geográfico Regional y profesor del Campus de Excelencia Internacional del Mar, CEIMAR, en la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz. Su formación sobre geografía y planificación se desarrolló en centros universitarios españoles e internacionales, en Sevilla, en Valencia, Politécnica de Madrid, Strathclyde, en Glasgow. Ha sido responsable de la enseñanza en planificación y gestión del litoral y del medio marino durante más de 2 décadas y desde 2004 dirige el Máster de Gestión Integrada de Áreas Litorales de la Universidad de Cádiz. Ha participado en decenas de cursos de doctorado, de máster, experto y otros de corta duración en distintas universidades españolas e iberoamericanas, un espacio que visita con frecuencia y que constituye uno de sus principales ámbitos de trabajo. Asimismo, es director del Grupo de Investigación, Planificación y Gestión de Áreas Litorales desde su fundación, y su preocupación teórica y práctica por esta disciplina es palpable en el contenido de numerosas comunicaciones, congresos, reuniones científicas y centenares, ¿no?, de publicaciones que ha ido realizando a lo largo de su dilatada experiencia como profesor e investigador. Gracias, Juan Manuel, y la palabra es tuya. Gracias por estar aquí. Gracias, Chimo. Oye, Chimo, una pregunta. Nosotros estamos más de 1,5 metros, 2 metros separados. Yo me puedo quitar la mascarilla, ¿no? ¿Sí? Uno quiere hacer bien las cosas siempre. Bien, gracias por la invitación. Creo que merece la pena reflexionar sobre los temas que están planteados, que están puestos encima de la mesa. A mí me pidieron una introducción a la gestión integrada de áreas litorales, gestión integrada de zonas costeras, que sería la traducción directa del inglés. Yo creo que entre zonas costeras y áreas litorales hay diferencias, pero bueno, no voy a entrar en esos aspectos geográficos si no hay alguna pregunta, alguna observación al respecto. Yo sí quisiera decir que estos 40 minutos que me han puesto como tope, yo tenía pensado un estudio de caso. El último estudio de caso que yo tenía era un caso internacional, era la política nacional de manejo integrado de zonas marino-costeras de Perú, por encargo del Banco Interamericano de Desarrollo, pero mientras estaba montando esa experiencia, aparece el caso del Mar Menor, del cual soy responsable de la estrategia de gestión integrada de zonas costeras del Mar Menor. Entonces, bueno, la duda se me planteaba. ¿Puede interesarle a las personas que viven en Valencia, en la región valenciana, algo que ocurre en Perú? ¿O le puede interesar más algo que ocurre cerca de su casa? La tranquilidad mía es que el método propuesto es el mismo, el planteamiento es el mismo, el contexto es absolutamente diferente. El contexto vais a ver que es otro, pero los principios metodológicos, los operativos incluso, son los mismos.
Bien, yo había pensado hacerlo de la siguiente manera, es decir, cómo transmito ideas fundamentales sobre gestión integrada de áreas litorales. Quizás esté obligado a proporcionar algunas ideas relacionadas con los aspectos teórico-conceptuales, pero yo creo que podríamos hacer énfasis en algunas lecciones que hemos aprendido del caso de la estrategia de gestión integrada de zonas costeras del Mar Menor. En concreto, ahí aparecen unos apartados en los que yo creo que podríamos detenernos unos minutos. Ámbito territorial, proceso jurídico-administrativo, aspectos metodológicos, participación pública y contenido. En el apartado contenido he puesto lo esencial de la propuesta de la estrategia, pero no me voy a entretener en todo porque primero nos daría tiempo, pero además yo creo que podríamos hacer énfasis en aquello, podríamos seleccionar aquellos que están muy vinculados a la coordinación y cooperación institucional, porque yo creo que ese es la piedra angular de la gestión integrada de zonas costeras. Veréis, si vosotros en algún momento me preguntarais, oye, después de todos los años que llevas enseñando en la universidad y en la gestión integrada de áreas litorales, más las experiencias que has tenido con distintas administraciones, hemos trabajado para organismos internacionales, para organismos nacionales, para organismos regionales, locales, ¿cuál sería la conclusión, cuál sería la justificación, por qué nace la gestión integrada de zonas costeras? Yo os diría, con el riesgo que presumo que tienen estas respuestas, yo diría, probablemente hemos construido unas maquinarias administrativas muy complejas, pero con mecanismos muy primitivos. Y por otro lado, en algunos países hay una cultura de engrasar esa maquinaria a través de acuerdos político-administrativos y en otros países no hay una cultura de engrasar esa maquinaria con acuerdos político-administrativos. Entonces yo creo que nos podríamos detener ahí en cuanto al contenido. Bien, ahí tenéis una definición formal. Si me apuráis y me decís también, oye, selecciona lo prioritario, yo os diría que la gestión integrada de áreas litorales es un instrumento técnico al servicio de una política pública. Una política pública porque de lo que se trata fundamentalmente es de administrar bienes comunes e intereses públicos. Y a veces entre intereses privados en conflicto, ¿de acuerdo? Bien, yo creo que hay que poner especial esmero, como dice al final de esa definición, en administrar, en conservar el capital natural, el capital social, el patrimonio cultural, el paisaje, al tiempo que se afrontan los riesgos y amenazas que se ciernen sobre territorio, personas, bienes o recursos. ¿De acuerdo? Fundamentalmente estamos hablando de una técnica, de un instrumento que pone énfasis en la gestión. Tiene su parte de planificación, evidentemente, pero el énfasis está puesto en la administración, en la gestión. Bien, ¿cuáles son aquellos problemas que podríamos señalar? Pues, en realidad, todos aquellos que entren dentro de la esfera de las políticas públicas. Dominio público marítimo terrestre, dominio público hidráulico, infraestructura, ordenación del territorio. En cualquier caso, se trata o estamos en el ámbito, en el universo público de gestión. Pero eso no quiere decir que no afecte al privado, normalmente así es. Otro de los principios que yo podría señalar es que en realidad no estamos gestionando ecosistemas costeros marinos. Con perdón, ellos se administran solos, si no existiera el ser humano. Nosotros en realidad lo que hacemos es administrar, gestionar actividades y comportamientos humanos que tienen repercusión en los ecosistemas costeros marinos. Por eso yo creo que encuadra perfectamente su encasillamiento en el marco de las políticas públicas. Yo doy por hecho de que estamos ante una ciencia social, pero que necesita, que se nutre, que se alimenta forzosamente de conocimiento de las ciencias físico-naturales. Y por último, como principio que nos aproxima
a la gestión integrada de áreas litorales yo diría que no admite disyuntiva entre conservar o desarrollarnos. Es decir, la gestión integrada precisamente es integrada porque la propuesta que hace tiene que velar porque haya conservación y haya desarrollo. Bien, como vamos a hablar de una estrategia, ahí os pongo algunos elementos que podrían pertenecer a la esfera de nuestra discusión. Yo creo que estaríamos de acuerdo en que hay un apartado de planificación estratégica y otro de gestión que entra dentro de lo ejecutivo. Y en cualquier caso yo creo que cuando uno tiene una estrategia, cuando ha formulado una estrategia, el éxito o el fracaso de esa estrategia está ligado clarísimamente a la voluntad política y al liderazgo que tenga la autoridad político-administrativa, pero también, por supuesto, a la capacidad que tengan las instituciones. Eso después lo vamos a ver probablemente en el caso del Mar Menor, ¿no? Ahí os pongo una serie de aspectos sobre estrategias que yo creo que no tienen dificultad de comprensión. Yo señalaría, subrayaría la del liderazgo, porque esa es la clave. Una estrategia yo diría, o podría afirmar, no es un instrumento que de forma rutinaria, por protocolos establecidos, avance sola. Se necesita un liderazgo que debería de estar dentro de las instituciones públicas. Otra cosa es si nosotros tenemos esa cultura. Eso sería otro elemento de discusión interesante, ¿no? En ocasiones yo pienso que en el mundo anglosajón sí hay una cultura de gestión estratégica. Quizás nosotros estamos en un universo jurídico-administrativo, una cultura jurídico-administrativa más propensa a la planificación vinculada a planes aprobados desde la administración pública. Vinculado a los regulatorios, a la regulación, claro. Bien, otro de los aspectos que yo señalo es que la gestión integrada de las litorales, una estrategia, tiene que tener una visión de amplio espectro. Es decir, la comunidad autónoma de la región de Murcia, cuando hablemos del caso del Mar Menor, tiene que pensar que la estrategia no es de medio ambiente. Incluso desde el punto de vista estratégico probablemente ni interese que fuera solo de medio ambiente, por quien tendría que liderar un instrumento de este tipo. Y tiene que estar proyectado en el largo plazo. Ese es otro de los problemas. Nosotros a veces queremos, no ocurre solo en España, en todos los países en los que yo he trabajado, siempre la autoridad político-administrativa requiere resultados, al menos algunos de los resultados los quieren rápido. Por ejemplo, en algunos países a esto le llaman goles tempraneros. El gol tempranero es aquello que te pide la autoridad político-administrativa como resultado rápido de un plan o de una iniciativa, para afianzarse, para que ese partido político tenga unos resultados que ofrecer a su electorado. Bien, no sé si este dibujo tiene el éxito o tiene la finalidad con la que yo lo he hecho. Yo dibujo fatal. La verdad es que desde que inventaron el PowerPoint soy un hombre, por un lado, más desdichado porque siempre me complica la vida, pero por otro lado más feliz porque aquellos que no sabemos dibujar nos permite trasladar lo que imaginamos, lo que está en nuestra cabeza a otras personas a través de un puente que se llama imagen. Bueno, en esta imagen yo lo que he hecho es lo siguiente. Yo he separado a través de la costa, es decir, la costa sería una unidad que estaría compuesta por el borde costero, vamos a llamarle la parte terrestre, áreas intermareales, en el caso de que exista ese fenómeno mareal, y aguas costeras, ¿de acuerdo? Eso podríamos llamar costa, es decir, por costa podríamos entender
no sé si me vale la expresión, la analogía, sería como la columna vertebral del litoral. Sería unos pocos muy pocos kilómetros de superficie, de extensión. Ahí estarían concentradas desde infraestructura, asentamientos humanos, pero a eso habría que añadirle, a la costa, habría que añadirle lo que podríamos entender el litoral terrestre y el litoral marino. Fijaros que os he puesto abajo, teniendo en cuenta que esta sería el área litoral, es decir, el litoral para nosotros sería terrestre y sería marino, pero ese litoral contemplaría la costa. En otras palabras, para yo administrar la costa, más me vale entender lo que está funcionando en el litoral. Pero en otras ocasiones no es el borde costero, no es esa estrecha franja lo que queremos administrar, sino que es algo más. Y por eso aparece en el litoral la disciplina, o la he ligado a la disciplina ordenación del litoral. Yo no sé si en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, la ordenación del litoral se homologa a una especie de ordenación del territorio de los municipios costeros. Mientras que la costa y el medio marino, sobre todo estoy pensando en países anglosajones, se vincula a la gestión integrada de zonas costeras. ¿De acuerdo? Por otro lado, en tierra yo entiendo que hay un área de influencia litoral. Pensad si existe relación directa entre la gestión de una cuenca hidrográfica, lo que hagamos en una cuenca hidrográfica absolutamente tiene una relación directísima, diría yo, con lo que ocurre no solo en su desembocadura, sino en las aguas costeras. Por ejemplo, yo he estado en países donde no hay cuidado con la contaminación de las aguas de una cuenca hidrográfica y los pescadores artesanales han perdido parte de su capacidad, han perdido parte de su captura porque se han contaminado las aguas. Es decir, lo que hacemos tierra adentro sí tiene influencia en el medio marino costero, en las aguas costeras. Igual que hay un área de influencia litoral que estaría asociado, esto es como referencia, como orientación, no implica algo directo ni algo disciplinar, pero sí está muy asociado a la gestión de cuencas hidrográficas, a la ordenación del territorio. Y en el caso del medio marino, en el caso del área de influencia litoral del medio marino, al Marine Spatial Planning, a la ordenación marítima espacial. ¿De acuerdo? Es decir, es un esquema para poder transmitir lo que yo entiendo por el área litoral. Es decir, el área litoral es un poco más que la costa, es algo más que la costa. La costa puede ser la columna vertebral porque esa interfaz es el ecotono entre la hidrosfera salada y la litosfera, es ese ecosistema que participa de los dos medios, yo diría de los tres medios, porque la atmósfera también interviene, y por lo tanto yo lo que quería trasladaros es la complejidad que aparece desde el momento en el que queremos gestionar la costa o queremos gestionar el litoral. Está claro que no podemos gestionar un país desde la gestión integrada de las zonas costeras, eso queda claro. Pero hay algunos países, estoy pensando tanto en el último que he estado trabajando en Perú como en el que estoy trabajando ahora en Chile, cuando tú tienes una cuenca hidrográfica, cuando tienes ríos de 70, 80 o 90 kilómetros, estamos hablando de que probablemente está muy bien definida tu zona costera. No significa que desde la costa tengas que gestionar la cuenca hidrográfica, pero sí implica que tienes que tener especiales arreglos, especiales acuerdos con aquellas instituciones que gestionan las cuencas hidrográficas. Bien, entremos en el caso del Mar Menor. Ahí tenéis una imagen satélite. Hay un espejo de agua que está bordeado prácticamente por una zona urbana. Bien, a ver cómo voy de tiempo. Yo tiendo a emocionarme.
Bien, vamos a ver. Ahí os he puesto unas noticias de los periódicos más de mayor tirada en Murcia. Podría parecer que es de la semana pasada o de hace 2 semanas. ¿A que sí? Podría parecer. Pues del año 2015. Lo hice cuando empecé a trabajar allí. Y fijaros por qué lo pongo. Lo pongo para deciros que se repite de forma periódica el problema que tiene el Mar Menor. Es decir, no es un episodio puntual, es un episodio recurrente. No es solo puntual. Probablemente aparece cada 2 o 3 años, pero hay un problema público. Sabéis que los problemas públicos son diferentes a los problemas sociales. Los problemas públicos son aquellos donde las políticas públicas dedican recursos, dedican energía, dedican preocupación. Es decir, estamos hablando de un problema público. Si queréis, empezamos por la interpretación del ámbito. Yo lo he reducido desde el punto de vista territorial lo he abstraído, ¿no? Sería más correcto decir que hemos abstraído el Mar Menor de la siguiente manera. Tenemos un espejo de agua que, fijaros qué gran paradoja, tiene, si no recuerdo mal, porque ya hace algunos años que hicimos la estrategia, 6 figuras de protección ambiental. Tiene Ramsar, tiene figuras de protección europea, tiene figuras de protección nacional, regional, y se muere. Luego tenemos que hacernos la pregunta si está protegido o lo estamos protegiendo mal, o a lo mejor resulta que no estamos protegiendo lo que deberíamos de proteger, que es, yo creo, la hipótesis de trabajo que teníamos desde el principio. Bueno, nosotros tenemos un contorno que en gran medida, no todo, pero en gran medida está urbanizado. Hay una serie de humedales, unos han desaparecido, otros no tanto. Hay un área que rodea al Mar Menor, que es el campo de Cartagena. Todos sabéis que el campo de Cartagena está muy especializado en producción agrícola, yo diría agrícola, agropecuaria, porque hay también una cantidad notable de instalaciones de engorde para el ganado. Y por último hay unos tramos medio altos de ramblas, de torrentes, porque no hay una red hidrográfica, pero es una red hidrográfica que se identifica plenamente con el mundo mediterráneo. Es decir, en teoría, solo debería de llevar agua cuando llueve. Digo en teoría porque no es verdad. Lleva agua todo el año, lo cual implica que ese agua viene de algún sitio y viene mezclada con nutrientes normalmente. Bien, en cualquier caso, yo lo que quiero deciros es que hay un medio marino, un medio lagunar, un medio terrestre que llega más allá de la zona que hoy, en la actualidad, está impactando en la calidad de agua. ¿De acuerdo? Antes de que se me olvide, porque es posible que me entretenga con otras cosas y se me vaya la idea. No deberíamos de concentrar nuestra atención solo en la contaminación por nutrientes provenientes de actividades relacionadas o provenientes con la agricultura y la ganadería. Sería absolutamente injusto. Por ejemplo, allí hay 2.000 embarcaciones que necesitan amarres. Hay, si no recuerdo mal, el puerto mayor, uno de los puertos deportivos mayores de España está allí. Si no recuerdo mal, hay 88 espigones en un espacio, en un espejo de agua tan pequeñito. Hay infraestructura de todo tipo. Es decir, que yo creo que sería injusto atribuir exclusivamente a la actividad agropecuaria lo que está ocurriendo en el Mar Menor. ¿De acuerdo? Es cierto que la calidad de agua sí deberíamos de mirar hacia esas actividades para entender lo que está pasando. ¿De acuerdo? Bien, estamos ahora, como habéis visto, con el ámbito territorial. Si tradicionalmente habíamos visto que el espejo de agua era lo que exigía
protección, podemos dar un paso ampliando a la zona del campo de Cartagena el ámbito que nos preocupa, el ámbito donde deberíamos de intervenir. Bien, pero eso sería, desde mi punto de vista, sería un error, porque esa, digamos, sería como si interpretáramos una foto fija, como si el campo de Cartagena fuera inamovible en las próximas décadas. Y no es cierto. Yo no lo sé, pero muy poca gente podría afirmarlo. No sabemos cómo va a evolucionar la agricultura que hay en toda esta zona. O sea, si va a ser sustituida la agricultura tradicional por una agricultura más productiva, si las áreas forestales podrían ser sustituidas por otro tipo de aprovechamiento, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esta línea roja, que es la que proponíamos nosotros, es la cuenca vertiente del Mar Menor. Y como es la cuenca vertiente del Mar Menor, independientemente de lo que haya ahora y en previsión de lo que pueda haber más adelante, debería de ser el ámbito territorial. Aquí tenemos el primer problema, porque muchos de los técnicos de la comunidad autónoma no veían con buenos ojos esta ampliación, autoridades políticas tampoco, creían que era excesivamente ambicioso, y curiosamente, en uno de los talleres de participación pública donde después lo diré, pero lo adelanto, nosotros hacemos en los procesos participativos el doble de invitaciones de la gente que puede caber en un sitio. Es decir, si por ejemplo pensamos que van a venir 50, hacemos 100 o 100 y algo invitaciones. El único sitio donde yo me he equivocado ha sido en Murcia, porque da la casualidad, la bendita casualidad, que hay concienciación y movilización social. Eso no ocurre en todos los sitios. Es decir, en todos los sitios probablemente los universitarios, los académicos, estamos muy preocupados por lo que ocurre con las zonas costeras. Pero no deja de ser una preocupación de un número de personas muy limitada. Pero en el Mar Menor no. En el Mar Menor sucede que hay una gran cantidad de personas que están preocupadas, de una gran cantidad de personas que están sensibilizadas y, sobre todo, lo que más me interesa, movilizadas. Uno puede estar concienciado, pero si no se mueve. Entonces, en esos talleres nosotros expusimos estos nuevos límites y se entendió perfectamente y se aprobaron. Y yo creo que precisamente en estos talleres de amplia participación, nosotros lanzamos 100 invitaciones y se colaron 105 personas. Para nosotros fue un éxito. O sea, que nos desborde la demanda de personas que quieren participar en una iniciativa de esta me parece algo fantástico. Ojalá en todos los sitios ocurriera lo mismo. Entonces, en esos talleres se vio, se explicó, se fundamentó la necesidad de ampliar los límites. Hoy la ley del Mar Menor sí reconoce esos límites ampliados. Pero fijaros, al principio, la primera respuesta, tanto de técnicos como de las personas que estaban manejando el ámbito propuesto en 2014, no veían tan claro esta cuenca vertiente. Yo creo que si tú interpretas el Mar Menor como un sistema socioecológico, no tienes otra alternativa. El sistema socioecológico del Mar Menor llega hasta la cuenca vertiente. Y es ahí donde deberíamos nosotros de pensar las medidas que vamos a llevar a cabo. Bien, yo le he pedido hace unos días a los técnicos de la comunidad que me pusieran al día de lo que había ocurrido. Aquí tenéis la tramitación. La estrategia ha tenido una tramitación como cualquier otro instrumento urbanístico territorial, pero, y aquí viene otra de las lecciones aprendidas, para algo que urge no podemos emplear 5 años. 5 años. Nosotros hicimos este trabajo, nosotros lo presentamos en junio de 2016. Junio de 2016. La aprobación definitiva del instrumento es creo recordar, del 31 de marzo de este año. Yo no soy jurista, yo sé que
el procedimiento jurídico-administrativo de planes territoriales es el que es, pero la pregunta que yo me hago es, si tú tienes un problema sobre el que te urge intervenir, ¿podemos esperar 5 años solo a tener el instrumento? Porque ahora es verdad que podíamos trabajar mientras tanto, es cierto. Pero bueno, yo creo que lo más adecuado es pensar en un procedimiento que acompañe a los problemas. Es decir, los instrumentos tienen que estar pensados en los problemas. El instrumento, la gestión del instrumento no se puede convertir en un problema más, que es lo que a veces, no sé, me da esa impresión, ¿no? Bien, yo entiendo que tenemos que tener todas las garantías jurídico-administrativas, pero precisamente en algún momento esas garantías jurídico-administrativas tendrían que pensar en que los procedimientos fueran más ágiles, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tenéis todo el procedimiento administrativo que ha tenido la estrategia hasta que se ha aprobado de forma definitiva este año. Bien, vamos con el marco conceptual. El marco conceptual es doble. Por un lado tengo que entender de zonas costeras o de áreas litorales y por otro lado tengo que entender de gestión pública. Por esa razón yo me agarro o amarro mi marco conceptual por un lado al ciclo de políticas públicas. El ciclo de políticas públicas lo ato al decálogo, ahora veremos el decálogo, pero el decálogo, política, normativa, instituciones, recursos, información, participación pública, es decir, 10 aspectos vinculados de forma muy estricta a la gestión pública. Es decir, ese sería el marco de la gestión integrada. Y por otro lado, las áreas litorales. Tenemos que entender de cómo funcionan las áreas litorales y las interpretamos como un sistema socioecológico. Un sistema socioecológico y ato esa interpretación al modelo de PSIR, que sabéis que es el modelo que utiliza la Agencia Ambiental Europea y reconocido por el GEO, y vinculado también a la evaluación de ecosistemas del milenio. Creo que sobre esto tengo, por ejemplo, ese sería la interpretación del DPSIR adaptado al sistema socioecológico del Mar Menor. Es decir, yo tengo que entender cuáles son los impulsores o las fuerzas motrices, pero sobre todo tengo que tener claras cuáles son las presiones que sufre ese sistema socioecológico, entendiendo también cuáles son los cambios que provoca en el sistema socioecológico y en los servicios de los ecosistemas costeros. ¿De acuerdo? Bueno, la respuesta a esos problemas o a esa concepción de problema como proceso, esa es la estrategia. Entonces la estrategia tiene que estar mirando muy, muy atentamente a todos estos aspectos. Yo diría que especialmente empezando por las presiones. Es decir, si las presiones o algunas de las presiones son expansión urbana, negocio inmobiliario de borde costero, agricultura intensiva, residuos mineros. Digo residuos mineros porque yo no sé si lo sabéis, pero hay minas a cielo abierto de los años 60 que se abandonaron y entonces por lixiviación están contaminando el Mar Menor, es decir, que también hay metales pesados. Bueno. Esta es la... Este es el marco metodológico. Hay un diagnóstico participativo, es decir, nosotros hicimos borradores de nuestro diagnóstico, es decir, está claro, los técnicos somos los que tenemos que hacer, tenemos que dar los primeros pasos, pero nosotros sometimos el diagnóstico a esas 100 y pico de personas, a todas las instituciones de la comunidad autónoma y del Estado y de los municipios que hay dentro de ese límite que he hablado antes, para que nos dijeran cómo veían ellos las presiones, los cambios de estado, los impactos en los servicios ecosistémicos, etcétera. Yo creo que fue muy interesante. Ahora os digo el resultado porque es interesante comentarlo. Ese diagnóstico tiene una base propositiva, es decir, hay propuestas sobre qué hacer sobre el sistema socioecológico, es decir, qué hacer sobre las actividades, qué hacer sobre los vertidos, qué hacer. Abajo veis la otra pata, es decir, recordáis que había dos patas, una estaba vinculada a la gestión y otra a la zona costera o al área litoral. Aquí
la pata de la gestión está vinculada al decálogo. Nosotros analizábamos qué políticas había, por ejemplo. Analizamos las políticas de los 40 últimos años. Sin ninguna duda, el resultado es inequívoco. Las más eficientes, las del desarrollo. Son las políticas más eficientes en el entorno del Mar Menor. Miramos las normativas, miramos las instituciones, qué sistemas de coordinación había, etcétera, ¿vale? O sea, todo eso compone una segunda pata más vinculada a la gestión y se le sigue enviando en distintos talleres, los documentos se les sigue enviando a las personas que participan. Bueno, hay un primer taller, se establecen los principios, se establecen los objetivos, se establecen en concreto las propuestas que articularían esa estrategia. ¿De acuerdo? Bueno, voy a avanzar un poco más rápido porque veo que se me va el tiempo. Vamos a ver, hubo dos grandes talleres, dos talleres de jornada completa, cuya organización fue, por un lado, la de un foro, 100 personas trabajando al mismo tiempo, pero también por grupos. Es decir, esos grupos preparaban los trabajos que después se iban a discutir en ese foro mayor. Uno se celebró en San Javier y otro en Cartagena. Ya digo, ahí asistieron más de 100 personas y os estaba contando cómo aceptamos de los procesos participativos las propuestas de cambio. ¿Y cómo lo demostramos? Porque los agricultores nos insistían en que ellos hacían muchas propuestas de cambio de nuestro diagnóstico y de las propuestas concretas, pero que no había cambios, no veían los cambios. Se me ocurrió hacer lo siguiente, lo digo por si alguna vez, es una técnica muy sencilla. Allá donde había habido un cambio, dependiendo de qué grupo lo hubiera propuesto, le poníamos un color. El grupo verde pertenece a los agricultores, a la comunidad de regantes, es decir, que si os fijáis, el grupo, es decir, los representantes, bueno, estas 100 personas, se me ha olvidado decirlo, pero estas 100 personas la organizamos de la siguiente manera, desde el punto de vista de la representatividad. Yo sé que el banco de la gobernanza tiene 3 patas, pero y por eso había 25 personas representando a las 3 administraciones, la del Estado, de la Comunidad Autónoma y de los ayuntamientos. Había 25 personas representando al mundo empresarial y había 25 personas representando a la sociedad civil organizada, a las ONG, ¿vale? Grupos ecologistas, asociaciones de vecinos, etcétera. Pero había otros 25 que representaban a la universidad y a los centros de investigación. No es porque yo sea universitario, no es porque yo le quiera dar una pata que le dé más consistencia al Banco de la Gobernanza, es que hemos comprobado que allá donde hay universitarios que aportan datos, que aportan ciencia, el debate es más objetivo. El debate es más objetivo. Esa era la finalidad de introducir un cuarto del porcentaje, 25%, de personas que estuvieran vinculadas a la ciencia, a la academia, al conocimiento, ¿de acuerdo? Eran institutos, el IEO, por ejemplo, institutos de investigación que tiene la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las propias universidades, la de Cartagena, la de Murcia, en fin, ahí está, había una amplia representación. Y no solamente representación del mundo físico-natural, de la ingeniería, de la agronomía, etcétera, ¿vale? Bien. Bueno, pues ya termino diciendo o poniendo propuestas para la gestión operativa y para la gestión estratégica. La gestión operativa es qué hacemos con la zona, con el área litoral, con la zona costera, y la gestión estratégica es qué hacemos con la gestión pública, ¿vale? Bien. Había 3 grandes metas en la estrategia: sistema de alianza, instrumentos y recursos, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es la meta estratégica 1? Construir un sistema de alianza
con los principales agentes sociales e institucionales para desarrollar una nueva política pública orientada a largo plazo y basada en las orientaciones de la estrategia. Porque una de las cosas que veíamos era que ese proceso participativo nos llevaba a una especie de consenso. Bien, ahí os pongo, no sé si se ve bien, pero por ejemplo, en estas primeras acciones que se proponían para la estrategia, se proponía en concreto una unidad de coordinación del Mar Menor, donde estuviera el Estado, los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma de Murcia. Ya eso existe porque hay un convenio firmado, pero lo interesante es que eso se institucionalice. Además de un convenio que funcione dependiendo de la voluntad política de la persona que esté en Madrid o de la persona que esté en Murcia, pues que se institucionalice y haya una... Bueno, al principio no hace falta que lo diga. Es decir, si queremos salvar el Mar Menor, ahí tiene que estar la Administración Central, la Administración Autonómica, la Administración Local. Es decir, las competencias están muy repartidas en las zonas costeras. No hace falta que esta premisa la reitere. Había también una comisión interdepartamental del Mar Menor. Lo que observamos es que dentro de la Comunidad Autónoma de Murcia el Mar Menor era un gravísimo problema, pero no había una respuesta homologable a esa gravedad en cuanto a la conformación de una unidad administrativa. Es cierto que después de la formulación de la estrategia se creó la Dirección General del Mar Menor. Bueno, ahí hay una serie de propuestas. Como veis, también hay una propuesta de Consejo del Mar Menor. Es un órgano donde pueda participar la ciudadanía. Yo sé que en ocasiones es difícil conciliar la legitimidad que da unas elecciones que dan lugar a un gobierno democrático, equiparado, no digo comparado, pero al lado de un proceso participativo en el que se eligen a 100 líderes de nuestra sociedad, de nuestra administración. Yo sé que eso a veces puede chirriar, pues claro que lo sé. Pero yo entiendo que si creamos un órgano donde esa ciudadanía tenga una voz y esa voz esté orientada a ser escuchada por esas autoridades, yo creo que no hay incompatibilidad. Siempre la legitimidad la tiene el que la ostenta. Pero está bien, o yo creo que lo interesante es que esa autoridad sea influida, la opinión de esos participantes permeen en la opinión de la autoridad político-administrativa. Es al menos la idea de la creación de estos foros en los países anglosajones, y no hay ninguna contradicción entre legitimidades, ¿de acuerdo? Es decir, la legitimidad última la tiene quien la tiene, porque para eso nosotros tenemos nuestras normas, nuestras leyes aprobadas, pero no está de más que existan órganos como el del Consejo del Mar Menor para que esas personas pues puedan, o esos representantes institucionales, sociales, puedan transmitir sus opiniones y sus propuestas. Termino rápidamente, ya se me ha ido el tiempo, me avisa el reloj que se me agota el tiempo. La meta estratégica 2, administrar con instrumentos apropiados. Ahí estáis viendo que había una ley, proponíamos una ley de recuperación y protección del Mar Menor, se ha aprobado afortunadamente. Es decir, es cierto que algunas de las cosas que proponíamos en la estrategia, a pesar de no estar aprobadas, se han ido haciendo. Es decir, se ha ido trabajando de alguna manera en consonancia con lo que proponía la estrategia. ¿Cuál es la pega que yo le pondría? Es quizá la parte más crítica, ¿no? Valorando en positivo lo que se hace en consonancia con la estrategia. Pues que no se ha hecho con orden, se ha hecho pensando en el criterio de oportunidad, no se ha hecho con orden y sobre todo
porque veréis, una acción en una estrategia está pensada para que interactúe con otra. Es decir, si tú haces la acción A, perdonadme, pero estaba apagado, o sea, estaba, sospecho quién es. Bien, ya me ha cortado perdonadme, pero estaba silenciado, lo he silenciado. Bueno, había una ley del Mar Menor. Se proponía también una comisión especial en la Asamblea de Murcia. Vimos el reglamento de la Asamblea de Murcia y permite crear comisiones especiales de seguimiento. Y digo, bueno, pues perfecto, lo único que tenéis que ponerle el nombre, Comisión de Seguimiento del Mar Menor. Es decir, que a veces tenemos las herramientas y lo único que es posible, lo que es deseable es darle... No me lo puedo creer. Le he quitado la voz y he puesto el teléfono para que me avisara y no alargarme, pero es la compañía de teléfono, es la única que puede hacer eso. Bueno, proponíamos que se creara la Oficina para la Gestión Integrada del Mar Menor. Proponíamos que esta oficina fueran técnicos, en esta oficina tuvieran el puesto de trabajo técnicos de Administración del Estado, técnicos de la Comunidad Autónoma y técnicos locales. Es decir, no hay ningún problema para que compartan una oficina, no hay ningún problema. De hecho, yo conozco administraciones que en la primera planta está una administración y en la segunda planta está otra, pero esa cercanía física le da también un aliciente al trabajo en común. Y fundamentalmente, pues, si están cerca del Mar Menor o cerca de algún centro de investigación, mejor todavía. Bueno, como veis, ahí hay una serie de planes vinculados a la parte más operativa. Por supuesto, hay un sistema de seguimiento y evaluación a través de indicadores. Había una propuesta de revisión de planes generales a la luz de lo que está ocurriendo en el Mar Menor. Y termino ya con la meta estratégica 3, disponer de los recursos necesarios. No lo he dicho, pero ellos contaban con una ITI. En aquella época había dos ITI, una para el ITI es el instrumento territorial de inversión integrada que de europeo, ¿no? Es decir, es una especie de extraordinaria concentración de fondos europeos, ¿no? Había en aquella época, los dos más importantes estaban, uno en mi provincia, en la provincia de Cádiz, vinculado al empleo, y otro en el Mar Menor, vinculado al medio ambiente. Es decir, que desde el punto de vista de los recursos también existían los económicos, pero este aspecto también tiene en cuenta recursos de tipo de conocimiento, de formación o educativo. ¿De acuerdo? Aquí están los fondos ITI. La propuesta nuestra era que se creara un fondo para la mejora y conservación del Mar Menor, un sistema de vigilancia integrado. Es decir, no puede ser que cada administración tenga el suyo propio o sus propios indicadores. Es decir, el Mar Menor es un todo y no cabe o no distingue, como sistema socioecológico, no distingue si es de la Administración del Estado, la Administración de la Comunidad Autónoma o de los ayuntamientos. Es decir, necesita un sistema de vigilancia integrado. Bueno, y finalmente la parte operativa, ya termino con esto, la parte operativa, la parte de acción en la zona costera está vinculado a un plan de gestión integral de los espacios, que este se ha aprobado ya, de los espacios protegidos del Mar Menor, un plan de ordenación, fomento y control de equipamiento en el Mar Menor. Eso es un problema que no siempre se enuncia la importancia que tiene. Plan de reducción de aportes contaminantes a la laguna, plan de ordenación del territorio de la cuenca vertiente del Mar Menor y un programa de paisaje, turismo y patrimonio cultural. Bien, y el plan hidrológico. Estos son los planes, vamos a llamarles operativos, ¿de acuerdo? Ahora, ahí veis que las medidas que antes tenían un número, esas medidas están dispuestas en el tiempo porque, por ejemplo, no se puede, la última medida que hay que hacer es aprobar la estrategia. La estrategia es lo primero que hay que aprobar,
por deciros algo, ¿no? La declaración política, si tú tienes una concordia, ahora hablaremos de ese tema, ¿no? Me imagino, si tú tienes una concordia con el resto de autoridades político-administrativas, o cuando la encuentres, probablemente tendrías que hacer una declaración en el sentido de decir, oye, mira, tenemos una herramienta cuya gestación hemos compartido, una herramienta que tiene respaldo social, una herramienta que tiene cierta legitimidad y una herramienta que además tiene legalidad. Entonces, yo creo que el orden de actuación en una estrategia también es importante. Bueno, ya esta era la pregunta final, ¿no? Yo me preguntaba, viendo la prensa en estas últimas semanas, ¿qué pasa en nuestro país si hay un gran problema que los ciudadanos reclaman, sobre el que los ciudadanos reclaman solución? Por otro lado, existen las herramientas con legitimidad y legalmente aprobadas, y en vez de ponerse a trabajar juntos, nos dedicamos a lo contrario. Es decir, no creo que sea un problema, me vais a permitir, de los técnicos. Es decir, no es un problema social, no es un problema de la sociedad. Esta sociedad ha participado, esta sociedad ha dado lo mejor que yo creo que se le puede pedir en un proceso de este tipo, que es su confianza. Ha confiado en nosotros y ha venido a un proceso participativo a decir, oye, quiero esto, en esto no estoy de acuerdo, en esto sí estoy de acuerdo, cedo en esto, pero a cambio esto otro. Es decir, que cuando se dan esos procesos tan ricos, tan democráticos, tan llenos de futuro, resulta que teniendo legalidad, teniendo legitimidad, teniendo participación pública, teniendo soluciones técnicas, no acompaña el resto del sistema político. Yo es ahí donde creo que deberíamos reflexionar y buscar cómo el Mar Menor, he puesto el Mar Menor, podría haber puesto otro ejemplo. Vamos a ver, no por quitarle importancia al del Mar Menor, pero me estoy acordando, nosotros terminamos de formular la política nacional del manejo integrado de zonas costeras en Perú y a los 3 meses metieron en la cárcel al presidente del país. Es decir, que los problemas políticos no vayáis a creer que están en todos los sitios. Pero es verdad que en Europa se funciona en muchos países de otra manera y en positivo. Eso es digamos, lo que a mí me gustaría hablar, porque como veis, los procesos, vamos a llamarle metodológicos y técnicos, no digo que estén resueltos y que sean fáciles, son complejos, hay que trabajar mucho, pero se pueden conseguir. Lo que yo no entiendo es que, habiéndose aprobado una estrategia, por cierto, que reparte tareas entre las 3 administraciones, cuidado. O sea, las 3 administraciones saben en esta estrategia qué tienen que hacer. Sus técnicos han participado, En fin, mi discurso como académico acaba aquí. Yo agradezco la paciencia que habéis tenido y perdonar el retraso de algunos minutos que he tenido. Muchas gracias, Juan. Llevamos un retraso acumulado, es cierto, pero creo que ha sido la última de las cuestiones. Yo creo que es precisamente un poco la piedra filosofal, ¿no? Es decir, ese es el gran reto. Creo que nos has comentado, yo resaltaría 3 cosas, ¿no? Uno es el tema de esa necesidad de una visión integrada, ¿no? Sistémica, no solo de la parte de la franja, de la parcela
de aquello que es concreto y que quiero urbanizar o proteger, sino eso cómo enlazarlo en un sistema territorial más amplio, ¿no? Es decir, con las diferentes interacciones que tiene dentro del espacio litoral o en la demarcación hacia el interior, y todo lo que en su día trataba de proponer la directiva marco, aquella del agua del 2000, con la gestión un poco en ambos. Creo que es necesario que aprendamos a verlo con una perspectiva no de anteojo, ¿no?, sino también de funcionamiento sistémico territorial. La segunda cuestión que yo resaltaría de su intervención es la que hace referencia al tema de la relación entre la sociedad civil, ¿no?, los expertos y los tomadores de decisiones, ¿no? Y yo creo que seguramente lo que nos olvidamos es que la administración funciona como funciona y existe una regulación y unos poderes establecidos, determinados, etcétera. Pero hay que recordar que los tomadores de decisiones son elegidos por la sociedad civil. Y esto en algunos países se tiene más en cuenta que en otros, ¿no? Y luego está la tercera cuestión, que yo creo que es la que necesitamos reflexionar sobre esto. Tienes toda la razón. Creo que desde el ámbito de la academia tenemos muchas propuestas de método, de enfoque y de resolución. Existe una conciencia y voluntad por parte de determinados actores, incluso acuerdos formales. ¿Qué es lo que ocurre para que esto no llegue, ¿no? Yo creo que ahí tenemos dos opciones. Es decir, podemos optar, digamos, por mejorar las necesidades de acuerdo, o bien, en las viejas teorías de la ciencia política más tradicional, es recurrir a mecanismos en los que se puedan asegurar o penalizar determinados comportamientos que van en contra de los acuerdos y del beneficio común. Y en este sentido, yo creo que tanto las reformas, ¿no?, de la legislación como la actuación de los tribunales probablemente ahí tendría que mirar más en esta dirección del interés común, ¿no? Pero bueno, esto es un proceso muy complejo, y más en estas circunstancias en las que nos encontramos viviendo desde hace un lustro, ¿no? Pero bueno, agradecerte el hecho de que hayas querido compartir con nosotros toda tu experiencia y tu entusiasmo, ¿no? Se nota, ¿no?, el ámbito de la academia, se nota el trabajo y el punto de vista, ¿no?, que se plantea. Así que nada, gracias, y vamos a ver si al final de la sesión tenemos algún momento para poder plantear si aparecen algunas preguntas por parte de los asistentes o por parte del chat. Muy bien, pues gracias.